Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. Termina una semana en la que la tensión entre el gobierno y la oposición ha ido en aumento a medida que han ido pasando los días. Una semana en la que estaba previsto que el debate se centrase en la crisis migratoria, pero que ha quedado completamente eclipsado, primero por todo lo que ha rodeado a la reforma que va a reducir las condenas a algunos presos de ETA, a la que la derecha también votó sí, y después por el caso Koldo, que cada vez cierra más el cerco sobre el exministro socialista José Luis Ábalos. Para valorar qué respuesta dar sobre esto último, se va a reunir esta mañana de urgencia el comité de dirección del Partido Popular después del intercambio de reproches ayer entre corrillos en el día de la fiesta nacional. Esto en un domingo en el que las calles van a poner el foco en uno de los mayores problemas que se percibe dentro de la sociedad española, el de la vivienda. Casi 40 colectivos han convocado hoy una gran manifestación en Madrid bajo el lema "Se acabó, bajemos los alquileres", para protestar por las dificultades que se están encontrando muchas personas en España. En unos minutos les vamos a contar algunas historias de quienes viven en 3 de las ciudades que mayor representan este problema: Madrid, Barcelona y Málaga. Precisamente en Andalucía hoy siguen mirando al cielo. Tras unas últimas 24 horas en las que ha llovido y mucho en algunas zonas, como en Conil, durante toda la mañana van a seguir allí en aviso amarillo por tormentas, aunque por lo general las temperaturas se mantienen todavía altas en la mayor parte del país. Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días. Más de 250 incidencias han tenido que atender en el 112 en Andalucía, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba o Cádiz, por inundaciones de calles y garajes. Hasta 120 litros por metro cuadrado en pocas horas. Es el sonido del agua bajando con fuerza en el municipio sevillano de Constantina. Se han visto afectadas varias residencias de ancianos en Cádiz y una persona ha resultado herida por un rayo en Fuenteovejuna, en Córdoba. Y esta es la tromba de agua que ha caído en Madrid justo a la hora del desfile del 12 de octubre, que ha impedido volar a la patrulla Águila. Mucha agua ha caído también en Ávila o en Ciudad Real. Este domingo sigue el aviso por lluvias fuertes en Andalucía hasta mediodía. Mejora la situación en general y las máximas suben en toda la península. 23 grados en A Coruña, 27 en Almería, 20 en Madrid, 25 en Valencia o 24 en Donosti. Y la novedad de la noche viene de la historia, porque hace unas horas hemos conocido que Cristóbal Colón no era genovés, como apuntaba la teoría más extendida hasta ahora. Al menos esto es lo que asegura una investigación realizada por la Universidad de Granada, que apunta que Colón fue un judío sefardí que nació en el Mediterráneo occidental. Lo más probable, dicen los investigadores, es que fuese de la costa mediterránea española y que ocultase su identidad por la persecución que vivían los judíos en la península ibérica. Manuel Reyes, buenos días. Buenos días, Liébana. Presentando todas las pruebas y descartando 24 teorías equivocadas. Eso que dicen que Cristóbal Colón dijo que era de Génova y todo eso es falso. El equipo dirigido por el forense José Antonio Lorente ha mostrado al mundo su conclusión en un documental emitido por Televisión Española. Para resolver el misterio han realizado análisis de ADN, han rastreado a la familia del marino y han estudiado cómo escribía. Todo a lo largo de 20 años de trabajo, con la conclusión de que era sefardí. Sobre el lugar exacto del nacimiento no han podido ser tan precisos. Ubicación geográfica: Mediterráneo. Pero lo más probable es que Colón naciera en algún lugar de lo que en ese momento era el Reino de Aragón, en las Islas Baleares o en un punto de la costa mediterránea de la península ibérica. El estudio definitivo será publicado a finales de mes. Es 13 de octubre y así empieza este Matinal Ser, con David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica y Manuel Reyes en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena Ser. De mal en peor. Así ha ido esta semana la relación política entre el gobierno y el principal partido de la oposición. El lunes deberían haberse reunido para intentar alcanzar un acuerdo para el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias, pero el PP rompió las negociaciones un día antes y desde entonces la semana que estaba destinada a hablar de migración ha ido derivando en la crispación y la falta de entendimiento observadas ayer en el día de la fiesta nacional. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se intercambiaron reproches cerca del Palacio Real con el telón de fondo de las últimas informaciones sobre la implicación de Ábalos en el caso Koldo. Además, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo le recriminó al presidente del Gobierno la reforma aprobada también con los votos del PP que va a permitir la reducción de condenas a algunos etarras. María Manjabacas. Separados y con reproches mutuos sobre el caso Koldo, Feijóo y Sánchez se han lanzado mensajes a través de los corrillos del Palacio Real. El presidente para decir que han actuado con prontitud, contundencia y colaboración con la justicia, no como otros decía en relación a los que ha llamado torquemada
quemadas de la corrupción, alusión directa a Feijóo, que no entiende cómo el presidente no ha explicado antes de ir a la recepción el caso Koldo en rueda de prensa y sin límite de preguntas. Nunca una trama de corrupción, ha dicho, ha estado tan cerca de Moncloa. Sobre presupuestos, el Gobierno trabaja con el horizonte de aprobarlos. Sobre financiación, ha sido el presidente de la Generalitat quien ha subrayado que nada de lo que se ha firmado es insolidario. Y sobre la reforma legal que puede anticipar excarcelaciones de etarras, la presidenta de la VT se ha encarado con Sánchez y le ha pedido una rectificación urgente. En el apartado internacional, reseñable, por primera vez allí invitado el embajador de Palestina. Gracias, María. El PP sigue poniendo en marcha la maquinaria que llevamos viendo estos últimos días y esta mañana va a reunir de urgencia al comité de dirección del partido, que normalmente se convoca los lunes, para analizar estas nuevas informaciones sobre Ábalos, que, recordemos, Sonia Palomino ha pedido declarar ante el juez de la Audiencia Nacional como testigo ante su más que posible imputación en el caso Koldo. En el PP no quieren dejar pasar la oportunidad y adelantan a este domingo la reunión de su dirección para trabajar ya en una respuesta a las últimas informaciones conocidas sobre el caso Koldo. Feijóo considera que nunca una trama de corrupción ha estado tan cerca de la Moncloa, es lo que trasladó a los periodistas en los corrillos del 12 de octubre. Su portavoz, Borja Semper, hablaba de un gobierno que ha mentido a los españoles. Nos han mentido sobre Delcy Rodríguez, nos han mentido sobre los negocios de unos y de otros. En definitiva, este gobierno nos miente y España merece un gobierno que no nos mienta. Y todo se terminará y se acabará sabiendo. En el Partido Popular plantean una triple ofensiva, política, judicial e internacional, para esclarecer lo ocurrido. La justicia ha dado el primer paso para imputar a José Luis Ábalos. El informe de la UCO, de la Guardia Civil, asegura que el exministro socialista jugó un papel relevante dentro de la trama. Sospechan que recibió pagos por varias vías, le compraron un chalet en Cádiz, pagaron el alquiler de piso de lujo a su novia y sospechan también que recibió dinero en efectivo. Esta es la pata política de un 12 de octubre pasado por agua, en la que el desfile militar, tan característico de este día de la fiesta nacional, se ha quedado a medias después de que la lluvia haya obligado a cancelar la exhibición del Ejército del Aire, con los Reyes aguantando en medio del diluvio. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido el desfile de los paraguas, el desfile del saludo frío entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el desfile de la reaparición de un presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el desfile de Su Majestad el Rey recordando a los caídos, acompañado por la princesa de Asturias, que ha entonado "La muerte no es el final". La tribuna real ha estado aislada, alejada del bullicio, a más de 150 metros del público. En esa zona no se escuchó ningún abucheo al presidente del gobierno, pero los hubo. Pitidos y gritos cuando por megafonía se anunció la llegada de Pedro Sánchez. Y mientras que aquí en España celebrábamos este Día de la Hispanidad, que tiene su parte de recuerdo al imperialismo español, en Venezuela celebraban el Día de la Resistencia Indígena. Desde allí han aprovechado para pedirle a nuestro país justicia y reparación por los crímenes cometidos, dicen, en la conquista de América. Sonsoles Martín. El mal llamado Reino de España debería pedir perdón todos los días, ha dicho el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la manifestación venezolana. Y llegaron unos que andaban perdidos en un barco y lo asumieron como un descubrimiento, pero fue en verdad el inicio de la conquista, del genocidio, del robo descarado. Un acto por el 532 aniversario de la que llaman resistencia indígena, en el que ha dicho además que los conquistadores españoles trajeron lo peor de la civilización a toda Latinoamérica. El autoproclamado presidente Nicolás Maduro ha mandado además este mensaje a los venezolanos. Ahora dicen que es el Día de la Hispanidad y nos llaman Hispanoamérica. Nosotros no somos Hispanoamérica, nosotros somos nuestra América rebelde. Mensaje desde Venezuela, un país con el que todavía no se han normalizado las relaciones después de la crisis diplomática abierta por el exilio del opositor Edmundo González en España. Como comentábamos en portada, hoy más de 39 colectivos, entre ellos sindicatos de estudiantes e inquilinas, han convocado una gran manifestación en Madrid para reivindicar mensajes como el de que la vivienda es un derecho, no un negocio, y protestar así por las dificultades que se están encontrando muchas personas para poder acceder a una casa en España. El precio medio del alquiler en nuestro país ha subido en los últimos 10 años un 78%. Por ejemplo, un piso de 80 metros cuadrados en 2014 costaba 553 euros al mes.
y hoy, de media, cuesta 984, según datos de Fotocasa. Un derecho, el de disfrutar de una vivienda digna, que se ha convertido en uno de los principales problemas en la calle. Desde hace meses les venimos contando la subida de los precios de un mercado feroz, pero también los abusos a los que muchos inquilinos se están teniendo que enfrentar por parte de sus caseros o inmobiliarias. Historias como estas en 3 de las ciudades que mayor representan lo que está ocurriendo: Madrid, Barcelona y Málaga. Celia vive en Madrid y hace justo 3 semanas recibió un mensaje de su casero. Nos comunicó a mis compañeros de piso y a mí que, tras pensarlo, había decidido transformar el salón en una habitación más para alquilar. Lo que quiere decir que íbamos a pasar de ser 5 en el piso a ser 6. Después de unos días de mucha frustración y nerviosismo, dice, le llamó para ver si había alguna opción de que el salón siguiese siendo un salón. Y sí, la había. La opción era pagarle 500 euros más entre todos al mes. Es decir, el alquiler subía 100 euros más al mes para cada uno. Le dijeron que no podían permitírselo y la última oferta del casero fue rebajarles 20 euros a cada uno, de 100 a 80. Fue entonces cuando consultaron a un abogado que les dijo que esto suponía un incumplimiento del contrato y que no lo podía hacer. Pero se lo dijeron al propietario y este les amenazó. Iba a solicitar echarnos de la vivienda. Nos iba a llegar un burofax, que íbamos a tener un mes de preaviso, como establecía la ley, pero que él ya se había empadronado en la vivienda y que quería vivir en ella. Sin que sus compañeros de piso quisiesen avanzar en el proceso judicial por sus costes, acabaron aceptando, explica Celia. Pero ¿qué ocurre si no lo haces? Es el caso de Blanca, que tiene 27 años, vive en Barcelona y este año tenía que renovar su contrato. Con la entrada en vigor de la ley que regula los precios del alquiler, su zona se consideró de las tensionadas y su casero, por sus condiciones y por ser gran tenedor, pasó a estar obligado, explica, a mantenerle el precio del contrato anterior. Recibimos un correo electrónico en el que nos indicaban que debíamos firmar un anexo con una fecha anterior a la entrada en vigor de la ley y en el que se establecía que nuestro alquiler pasaba de 950 al mes a 1.350. Ante esta propuesta, inmobiliaria de por medio, decidieron no responder porque tenían todavía medio año de contrato por delante. Pero al ver que no contestaban, se inició una serie de medidas coercitivas para que firmáramos, consistentes en mandarnos a pintores a las 6 de la mañana para pintar unas humedades por encima que llevaban años allí. Luego también nos repercutían tributos que hasta la fecha no se habían pagado, como el IBI, que tampoco constaba en el contrato de alquiler. Y también empezaron a contactar con las personas que habían avalado el contrato, los padres de uno de sus compañeros. Para asustarles un poco, diciendo que teníamos a gente viviendo ilegalmente en el piso, que era falso. Desesperados, recurrieron al Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que intentó mediar con la inmobiliaria y el casero, pero se llevaron una sorpresa. Respondieron diciendo que no les constaba nuestra identidad, que no sabían quiénes éramos, que no vivíamos en el piso y que no podían atenderles en ese sentido. Esta situación les acabó agotando psicológicamente, por lo que decidieron dejar el piso. Después de unos meses de búsqueda, Blanca y sus 2 compañeros, nos cuentan, han renunciado a vivir juntos y han alquilado habitaciones por separado. Una dificultad, la de encontrar una vivienda, que es patente, sobre todo en Málaga. Mi casero me echó de mi casa porque quería hacer las viviendas turísticas. Teresa es un ejemplo de ello. Esto le ocurrió hace ya unos años, pero la situación en la capital malagueña, dice, ha ido a peor. Estudios, pisos muy pequeños de una habitación de 30 metros así han pasado de costar 450 a 1.000 euros o así. La ciudad está dejando de ser una ciudad malagueña y convertirse en un parque de atracciones. Comenta que en el centro todo está orientado al turismo, con hasta locales comerciales que se están reconvirtiendo. Con sus consiguientes carteles en las inmobiliarias de local perfecto para explotar. Málaga es la provincia de España con más viviendas turísticas, con más de 41.000 registradas, según datos del INE. En la semana en la que ETA ha vuelto a acaparar titulares y en la que la derecha y la extrema derecha la han vuelto a usar como arma política, observamos la situación de normalidad en Euskadi. Por primera vez en 180 años, la Guardia Civil ha celebrado este sábado su día en la calle, en pleno centro de Vitoria. Óscar Gómez. Hace 13 años del fin de ETA, pero es la primera vez que la Guardia Civil ha salido del cuartel de Sansomendi para celebrar el Día del Pilar con un acto en la Plaza de España, en el centro de Vitoria, con los agentes vestidos de gala. Las autoridades
autoridades imponiendo medallas y rodeados de ciudadanos, con toda normalidad, como ha señalado en una entrevista en Cadena SER Euskadi la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Estamos haciendo muchas primeras veces y lo que confío es en que haya segundas, terceras con absoluta normalidad democrática y ya no sean noticia. Un acto que ha suscitado en todo caso polémica por las críticas de Bildu y contra el que se han concentrado también en Vitoria miembros de la plataforma Memoria Osoa, que lo consideran una revictimización de las víctimas de la violencia del Estado. Y mañana termina el plazo que a priori miles de estudiantes en toda España han dado a algunas de sus comunidades para que publiquen los modelos de los diferentes exámenes de PAU que van a tener que hacer al final de este curso. Estos aseguran que si el lunes no los tienen, volverán a ponerse en huelga y algunos territorios ya han empezado a dar plazos. Almudena. Andalucía ha dicho que el lunes los centros educativos tendrán el examen y en Murcia el próximo miércoles. En Madrid aseguran que lo tendrán el 17 de este mes y en Castilla-La Mancha ya han publicado 7 de los 32 modelos de examen. La ministra de Educación aseguró este viernes que una vez fijados los criterios básicos son las comunidades las que tienen que elaborar el modelo de examen. Pilar Alegría. Y la información, como les decía, que a mí me trasladan las comunidades autónomas y por supuesto también las universidades, es que esos modelos lleguen a los estudiantes y a sus centros en estas próximas semanas. Los territorios gobernados por el Partido Popular han empezado a publicar los primeros modelos de examen, es el caso de Galicia, y solo se han dado a conocer las distinciones de la PAU en Cantabria y en Castilla y León. En cualquier caso, los estudiantes ya han dicho que volverán a la huelga el próximo viernes si este lunes no está publicado el nuevo modelo de selectividad. 7:16, 6:16 en Canarias. Con la Agenda 2030 construimos un camino en el que nadie se queda atrás, hacia una sociedad más justa, sostenible y que lucha por sus derechos. Agenda 2030, el camino que nos une. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Puedes elegir ver tu serie favorita mientras viajas en tren o leer el periódico tranquilamente para estar al día de la actualidad. O hacer las dos cosas gracias a El País Express. Conoce lo más destacado del día en pocos minutos de una manera sencilla y rápida con El País Express. Descúbrelo gratis de forma limitada, en colaboración con Renfe. Tu tiempo importa. En un mundo dominado por la tecnología, ¿cómo sabremos si estamos hablando con una persona real o con una IA? Segunda temporada de Titania, el thriller sonoro de Podium Podcast, creado y escrito por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró, en un relato acerca de la IA, dobles identidades e ingeniería social. Titania, estreno el 15 de octubre en las principales plataformas de audio. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Hamás planeó los ataques del 7 de octubre contra Israel durante más de 2 años y los retrasó para intentar que Irán y Hezbollah se unieran. Es la información que ha publicado hace unas horas el New York Times, aludiendo a una serie de actas secretas de la milicia palestina que han sido incautadas por el ejército israelí. Manu. Los documentos a los que ha podido acceder el diario fueron descubiertos en un ordenador hallado a finales de enero por Israel. Se refieren a los atentados del 7 de octubre como el Gran Proyecto y contienen información sobre 10 reuniones de los principales líderes de la milicia. Para dar una falsa sensación de seguridad al país hebreo, la milicia redujo su actividad contra Israel desde el 2021. Eso mientras se preparaban e intentaban convencer a Irán y Hezbollah de sumarse al plan. Según la información, en una reunión en julio de 2023 en el Líbano, un comandante iraní mostró su apoyo al plan de Hamás. Sin embargo, en respuesta, Irán ha asegurado en la ONU que no tenía conocimiento previo de los ataques. Sobre el terreno, Israel sigue atacando todos sus frentes, tanto en Líbano como Gaza. Según ha informado esta noche el Ministerio de Salud libanés, desde que el ejército hebreo intensificó sus ataques hace algo más de 2 semanas, han muerto ya allí al menos 1.645 personas. Pese a las advertencias internacionales y de su principal aliado, Estados Unidos, el gobierno de Netanyahu sigue demostrando que no le tiene ningún respeto a la ONU, y en las últimas horas hemos conocido que un nuevo militar de los cascos azules ha resultado herido en uno de sus ataques, el 5º en 3 días. Esto mientras que Israel se está pensando si suspende la actividad de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días. A pesar de las exigencias de Israel, los cascos azules están decididos a permanecer en el sur del Líbano porque la bandera de la ONU debe ondear en esa zona, es lo que ha dicho su portavoz a France Press. Dice que ha sido una decisión unánime, también difícil, porque en cuestión de 3 días las fuerzas hebreas han dejado 5 soldados heridos, el último este viernes disparado en un cuartel militar. Mientras la presión internacional sigue
sigue creciendo. Por un lado, este sábado unos 40 países en una declaración conjunta han pedido protección para los cascos azules. Y por otro, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha asegurado que es fundamental que el ejército israelí no amenace la seguridad de estos soldados. Las fuerzas de paz de la ONU nunca deben ser el objetivo de un ataque, ha escrito en sus redes sociales. En la Franja de Gaza, la población, a exigencia de Israel, abandona el norte como puede, donde, por cierto, no llega comida desde hace 2 semanas porque los principales cruces están cerrados. Naciones Unidas ha denunciado que la ayuda que entra en el enclave está en su nivel más bajo de los últimos meses. Mientras, en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump van agotando sus mensajes y estrategias a algo más de 3 semanas para las elecciones. Harris se centra ahora en el votante afroamericano, que habitualmente ha votado casi en su totalidad a los demócratas, pero que, según apunta el New York Times en su última encuesta publicada hace unas horas también, aunque ella ha conseguido recuperar el apoyo de buena parte de la comunidad negra, todavía estaría perdiendo hasta un 12% de sus votos en relación al 2020, mientras Trump sigue con su discurso racista, aunque selectivo. These people coming in are taking the jobs of African Americans that have had it a long time. Their unemployment rate is through the... Porque esta noche, en una mesa redonda con ciudadanos latinos en Las Vegas, ha dicho que la inmigración irregular les quita el empleo a ellos particularmente, pero también a los afroamericanos en Estados Unidos. Esto sin aportar ningún dato que lo corrobore. De hecho, los datos históricos demuestran que no es cierto. Las encuestas entre Trump y Harris siguen muy igualadas, lo que está llevando a algunos estados demócratas a intentar blindar legalmente derechos como el aborto antes de las elecciones, Sonia. En un almacén de Washington hay guardadas bajo llave 30.000 pastillas de mifepristona, la píldora abortiva más utilizada en Estados Unidos y que Trump ha dicho que quiere limitar. Necesitamos un Estado que proteja a las mujeres, decía el gobernador de Washington, el demócrata Jay Inslee. Este es solo un ejemplo de las medidas que los llamados Estados Azules están tomando para protegerse ante una posible victoria de Donald Trump en noviembre. No quieren que haya sorpresas de última hora como en el año 2016. Juan Tobar Ruiz es profesor de Relaciones Internacionales. Pueden estar curándose en salud porque ante un resultado tan estrecho es probable que pueda suceder cualquier cosa y desde luego está claro que Donald Trump tiene muchas más posibilidades de hacerse con el colegio electoral y con la victoria en las elecciones de lo que había sucedido en el año 2020. El estado de Virginia ha aprobado una nueva ley que garantiza que el matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá siendo legal independientemente de cualquier decisión judicial futura. Y otros estados como California, Colorado o Hawái planean aprobar enmiendas para garantizar lo mismo. El clima es otra de las batallas del candidato republicano. Estados como California están firmando acuerdos de protección del clima, incluso con China, sabiendo que Trump tiene la intención de retirar a Estados Unidos del Tratado Climático de París. Y todavía hablando de Estados Unidos, las consecuencias económicas tras el paso de los huracanes Milton y Helene. A los más de 200 muertos, casi todos con este último que mencionábamos, se suma ahora el problema que están teniendo algunas aseguradoras en la zona. Con un gran número de casas destrozadas, las aseguradoras más pequeñas están a punto de quebrar, con lo que esto supone también para los que las tienen contratadas, informa Javier Díaz. Las pérdidas provocadas por el huracán Helene y por Milton podrían superar los 200.000 millones de dólares, una suma que puede llevar a las pequeñas aseguradoras de las zonas más afectadas a que tengan que cerrar. Los pequeños empresarios hacen ahora números porque todo va a depender de qué parte sea cubierta por el Programa Federal contra Inundaciones, un programa que está a punto de quedarse sin fondos y, según los expertos, no podría resistir a una tormenta más. Algunas aseguradoras estadounidenses en los últimos tiempos se han retirado de las zonas de alto riesgo como Florida o Virginia. En el último suceso de esta magnitud, el huracán Ian en 2021, 9 aseguradoras tuvieron que cerrar, dejando sin compensación a 46.000 afectados. Cambiando de continente, en África, la sequía está obligando a algunos países a sacrificar animales como elefantes, cebras o hipopótamos para poder alimentar a su población, ya que los cultivos no les están proporcionando alimento. Al menos 2 países ya han autorizado esto, que ya se ha hecho en otras ocasiones, aunque el elefante africano, por ejemplo, ya se encuentra en peligro de extinción. Daniela Alias.
Tanto en Zimbabue como en Namibia se ha declarado el estado de emergencia. Ambos gobiernos aseguran que estos sacrificios ayudan a aliviar los impactos de la peor sequía de la región desde hace un siglo. En total son más de 70 millones las personas que están en situación de inseguridad alimentaria aguda. Los sacrificios de animales han desencadenado un enfrentamiento entre los conservacionistas, que los califican de crueles, y los partidarios del sacrificio. Para ellos la crítica es racista, ya que los países africanos no tienen libertad de decisión y se valora más la vida del animal que la humana. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 93.663. Serie 39. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, hay fútbol, hay carrusel. Y atención, ha habido gol en el Di Stéfano Sera. ¡Gol de Olga Carmona! ¡Gol del Real Madrid! Desde el Alfredo Di Stéfano, derbi madrileño en la Liga F. Real Madrid, Atlético de Madrid. Atención, hay gol en la Liga F Sara. Y además, el Elche Depor de la Liga Hypermotion y la última hora de la selección española ante su partido del martes frente a Serbia. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. En los deportes, la selección española ganó anoche casi in extremis a Dinamarca por 1-0 en un partido bronco que desencalló una gran volea de Zubimendi. La roja le quita así a los daneses la primera posición del grupo en esta Nations League y ya mira el martes, veremos si con Lamine Yamal o no. Javier Herráez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de Lamine Yamal, se iba cojeando de la nueva condomina, no parece nada importante, el médico nos decía que era una sobrecarga, veremos si sigue o no la concentración, si sigue, buena noticia, no jugará de inicio seguramente frente a Serbia el próximo martes en Córdoba, donde yo barrunto algún cambio, por ejemplo, Baena, creo que en la segunda parte fue el mejor de los que metió de refresco Luis de la Fuente, el gol de España, el gol de Zubimendi, primer tanto del futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián, ya pensando en el partido en Córdoba, frente a Serbia, España con un pie y medio en los cuartos de final de la competición que ya ganó hace 1 año y medio en Holanda ante Croacia. Gracias, Javi. ¿Y cómo han sido las sensaciones postpartido? Héctor González, buenos días. ¿Qué tal, Ivana? Buenos días. Llegaba la selección con bajas, hasta 7 respecto a la final de la Eurocopa. El jugador de la Real, sustituto natural de Rodri tras su grave lesión, se mostraba así de satisfecho. No era del todo fácil, pero bueno, con empalarla bien y ir duro, pues bueno, podía pasar lo que ha pasado. Muchas bajas, muchos titulares en la anterior Eurocopa y bueno, ahí estamos los siguientes para aportar cuando nos toca. España se pone primera de grupo con 7 puntos después de 3 jornadas en esta Liga de las Naciones y el martes recibirá a Serbia en Córdoba. Veremos si está disponible Lamine Yamal, que se marchó cojeando con una sobrecarga. El jugador del Barça volvió una vez más a ser objeto de muchas faltas y de patadas por parte de los rivales. El seleccionador Luis de la Fuente. Ante todo hay que aplicarse con la dureza que permite el reglamento. Lógicamente ante futbolistas de este talento y jóvenes además, esto es tan antiguo que se trata de intimidar, buscar contactos, buscar situaciones que puedas un poco intimidar al rival. Para eso está el árbitro, para proteger. En el otro encuentro de la Nations League en el grupo de España, Serbia se impuso 2-0 a Suiza, mientras en el resto de grupos destaca la victoria de Portugal 1-2 en Polonia con un tanto de Cristiano Ronaldo y el Croacia 2, Escocia 1. En segunda división, resultados del sábado: Cartagena 0, Racing de Ferrol 1, Cádiz 2, Málaga 2 y Eibar 1, Eldense 0. Para este domingo destaca el partido de las 4:15 en el Sardinero, Racing de Santander
Santander-Levante o lo que es lo mismo, primero contra tercero en la tabla. Fuera del fútbol, en la Liga CB de baloncesto, Unicaja de Málaga es líder después de apabullar a Forza Lleida 101-63. Hoy el Barça en Tenerife y el Gran Canaria en Manresa pueden empatar a los malagueños en lo alto de la clasificación, y el nombre propio del fin de semana ha vuelto a ser el del ciclista Tadej Pogačar. El esloveno venció el Giro de Lombardía, último monumento del año en el calendario ciclista, con una escapada de nuevo de larga distancia, atacando a 48 kilómetros de meta y llegando con más de 3 minutos sobre sus rivales, para redondear así una de las mejores temporadas de la historia dentro de este deporte. Y hoy nos vamos con Omar Montes. Lo que pasó, bebé, la noche fue larga. No quiero salir de casa así. No pa' buscarte en mi coche. Me he vuelto adicto a ti, solo que... El cantante español que va a estar esta noche en Madrid, donde va a cantar algunas de sus nuevas canciones, como esta que tiene con Rels B. Se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana.